de esas, por ejemplo, una de esas que se quedó en el pasado fue la del hijo rebelde, ¿sí? Esa se quedó en el pasado. Hay otras que han tenido modificaciones como ojo diente por diente, que literalmente, como está especificado en la Torá, nunca se llegó a aplicar, o tuvo sí unas modificaciones, que ya no era, si alguien saca el ojo, sacarle tú también el otro ojo, sino más bien hacer remuneración, ¿sí? Hacer una pequeña remuneración o hacer una remuneración por el agravio que haya tenido la persona. Esas modificaciones también estuvimos viendo la gran influencia de muchos a raíz de la historia, muchos rabinos que han influido en la halajá como tal. Los comentaristas, por ejemplo, de la Gemara y acerca de la Mishnah, por ejemplo, el Rambam con Mishneh Torah y el Rambam con N, también haciendo unas respuestas o algunas observaciones a lo que comentaba el Rambam Maimónides. Más adelante en la historia nosotros vemos también que aparece un libro que se llama el Shulchan Aruch, y con el Shulchan Aruch encontramos otro libro que se llamaba el Hafetz Haim, ¿sí? Que era básicamente todo, uno iba detrás del otro en cuestión de argumentación del halajá. Entonces, no veo por dónde acá compartir. Humbertico, me indicas, estoy en el portátil y no veo la opción de compartir. Sí, señora. A mano derecha dice presentar ahora. Sí. Dale clic allí. Ya le di. Dice pestaña de Chrome, una ventana, toda tu pantalla. En toda tu pantalla. Listo. Se abre una ventana, dale clic dentro de esa ventana donde aparecen las cámaras. Ya la vi, ya la vi. Listo, me cambiaron el formato un poquito, ¿no? Ya casi viene la nueva versión y no le he cambiado hasta después de Yom Kippur, para no ir a hacer un daño en las altas fiestas. Ok. Abrí entonces tu... Ahí ya puedo abrir el archivo. Sí, ya la va a abrir. ¿La están viendo? Perfecto. Voy aquí, para que te la veas en grande. Sí, Mora. Bueno, el tema de Lashon Hara, sí, de Lashon Hara surgió también a raíz del conversatorio o la conversación que tuvimos todos. Algunos aportaron con respecto a la aptitud o al manejo que debería tener una persona en comunidad, el que mucho sabe Torah, pero pues que no aplica, ¿sí? Y hablamos también sobre la forma de comportarse. La actitud. Bueno, es parte de eso de cómo comportarse en comunidad. Este tema sale a raíz de lo que el doctor Bromer nos comentó, que una persona con halajá o una persona con Torah no debe andar murmurando, y es real, esa parte es real. Pero vamos a desglosar ahora, en este momento vamos a desglosar lo que es el Lashon Hara como tal. Vamos a entender un poco más y en qué situaciones aplica Lashon Hara y en qué situaciones ya no se considera como Lashon Hara, porque tiene su excepción también. Y esto tenemos el Hafetz Haim, el libro del rabino, ya no me acuerdo, el rabino Israel Meir Kogam, en donde él hace referencia a esto tomando versículos del Shulchan Aruch, ¿correcto? Entonces empezamos con lo que es Lashon Hara. Lashon Hara, encontramos que algunas halajot, como lo mencionamos ahora, se mantienen vivas con el pasar del tiempo y siempre estarán vigentes. Lashon Hara, que traducido es lengua maligna, es igual que hablar despectivamente de una persona. Es despectivo, es una persona que de pronto no cae bien, es una persona que es a la persona que no le cae bien, es en indiferencia hacia esa persona. La primera fuente que yo tomé fue la primera fuente, aunque hay muchas fuentes en diferentes libros, y también lo vamos a ver en la Torá, hay una mención que todos conocemos.
La primera fuente que tomé es Levíticos, Vaikra 19:16, que cita lo siguiente: no andarás chismeando entre tu pueblo, no serás indiferente a la sangre de tu prójimo, yo soy Adonai. Miremos el primer texto que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no andarás comentando lo que decimos nosotros, murmuraciones de pasillo al oído. ¿Por qué? ¿Y por qué nos preguntamos no serás indiferente a la sangre de tu prójimo? Porque todo lo que está oculto algún día sale a la luz, ¿sí? Y básicamente la Lashon Hara trata de hablar mal de esa persona y lo que esa persona hace o dice. Y tarde o temprano sale a la luz y la puede hacer apenar. Y también tenemos entendido que no podemos hacer apenar a la demás gente porque sube la sangre al rostro y esto es como si los matáramos. El chisme, murmuración. Podemos tener murmuración para bien o murmuración para mal. Igual, todos dos están contemplados en la halajá y no está permitida. Correcto, no está permitida esas dos posiciones. Miremos qué es murmuración. En hebreo, regilut. En hebreo, regilut. La murmuración es una actitud humana que consiste en hablar de alguien o algo, también como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Quiero recalcar este pedazo porque ahí es donde se forma los malos entendidos, ¿correcto? Y se forma el Lashon Hara. Algunos sinónimos de murmuración son habladuría, comadreo, rumor, chisme o cotilleo, siendo este último del ámbito coloquial. No es Ara, sino Arra. Arra. Por eso se separé. En el Lashon Hara no se pretende corregir o mejorar una situación negativa, así sea a través de la conversación cara a cara, por teléfono o por correo. Como no se pretende corregir, se busca es crear más la discrepancia y el malentendido. Eso es lo que hace la Lashon Hara. Hay diferentes formas de encontrar lo que es la Lashon Hara, que es Hotzah Shenra, Hotzah Diva, Motzi Shenra y Rehilu. Todos son términos relacionados, aunque con sentidos diferentes. La Lashon Hara es el término halágico para el discurso despectivo sobre otra persona. Ya sabemos que es despectivo. La Lashon Hara se diferencia de la difamación en que se centra en el uso del lenguaje verdadero para un propósito ilícito, en lugar de la falsedad y el daño que surja. ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? No, Alejo. Está claro, Alejo, está perfecto. Ok. Por el contrario, Hotzah Shenra, difundir un mal nombre, también llamado Hotzah Diva, Moxi Shenra, literalmente poner un mal nombre. Consiste en comentarios falsos y se traduce mejor como calumnia. Es aquí donde nosotros, bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Cuando escuchemos unas cosas, una situación de esta, no debemos también ser partícipes. O difamación. Hotzah Shenra es peor y en consecuencia un pecado aún más grave que la Lashon Hara. El acto de chismorrear se llama regilú y también está prohibido por la halajá. La gravedad de hablar Lashon Hara
se refiere a quien accidentalmente incluye algo inapropiado en su discurso, pero aquellos que tienen el ámbito de hablar sobre otros de forma derogatoria, escuchaste que, sabías que ella, etcétera, es etiquetado como Balei Lashon Hara, y su transgresión es aún más severa. De forma regular, crear un Hilut Hashem, una profanación del nombre de Dios, debido a su naturaleza rebelde, puede ser que vean sus actividades como herramientas sociales para ese comportamiento, los aleja de muchas cosas buenas que hay en el mundo que los rodea. Esa actitud de las personas cuando pretenden hablar de otras, que no sea algo benéfico para una comunidad o una sociedad o para la misma persona al no estar presente cuando hablaron de ella, es lo que hace que puedan alejarlo de cosas buenas. El término Lashon Hara no se menciona en el Tanaj, pero sí dice mantener tu lengua del mal. Lo encontramos en el Salmo 34:14. La Torá contiene una prescripción general contra el Regilut, Shismu. Ejemplos: ser coaccionado para hablar Leshon Hara. Hablar Leshon Hara para evitar pérdidas materiales. Hablar Leshon Hara para evitar una deshonra personal, menospreciarse a sí mismo junto a otros. Otra fuente que encontramos, Levíticos Vayikra 25:17, que según la traducción es: no agraviarás a tu prójimo y temerás a tu Dios, porque yo soy Adonai vuestro Dios, vuestro Señor. Otra fuente la encontramos en el Talmud, Arahaim 15b, enumera el Lashon Hara como una de las causas de la enfermedad bíblica Seraat, lepra. En Sotá 42a, el Talmud declara que las personas que mantienen haciendo mala lengua no son toleradas en la presencia de Dios. Aquí, en este punto, lo voy a pasar a la otra fuente. La fuente más conocida, que es la que vamos a mencionar ahora, es Bamidbar, números 12. Miriam habla con su hermano Aarón, cuestionando a Moshe por tomar mujer cushita, y cuestiona la autoridad. Dentro de este relato vemos cómo el cotorreo o el rumor no es un diálogo para construir o rectificar, es más bien para difamar o minimizar a la persona afectada. Y acordémonos que el pasaje nos habla de que cuando Miriam hablaba con Aarón, Moshe no se encontraba presente, siempre era a espaldas de él. Rav Israel Meir Kegam, 1839-1933, conocido e influyente rabino del movimiento Musar, movimiento de ética educativa y cultural. Este rabino escribió 2 importantes trabajos de alajá sobre el Lashon Hara. El ya conocido Hafez Haim, deseador de la vida, y Shemirat al-Lashon, protección de la lengua, ambas obras en 1873. Aquí vamos a ver lo que son las excepciones del Lashon Hara, o lo que no se llama estar incluidos en el Lashon Hara. Tenemos momentos en que una persona se permite o está obligada a revelar información y esa información es despectiva. Por ejemplo,
Si la intención de una persona es compartir la información negativa, es con el propósito de obtener algo positivo, constructivo y beneficioso que pueda servir como una advertencia para evitar el daño o la injusticia, en cuyo caso la prohibición de la Lashon Hara no se aplica. Cuando es para rectificar algo y mejorar algo en una sociedad, ahí ya no aplica el Lashon Hara. Y debe de estar la persona presente para que esa rectificación o la persona pueda argumentar el por qué dijo o el por qué hizo. ¿Correcto? Entonces, eso hace parte y es una pieza muy importante para no cometer la Lashon Hara, que esté la persona presente. En el Midrash encontramos varios pensamientos que sirven como consejos valiosos para evitar el Lashon Hara. El Rambam en Hilchot Deot 7.5 nos dice que si habla de tal maldad en presencia de 3 personas, pongámosle cuidado a este texto, que si habla de tal maldad en presencia de 3 personas, el asunto se considera público. Así, uno de los 3 que lo oyó puede repetirlo a otro que no se encuentra en ningún pecado de mala lengua, Lashon Hara, siempre que al volver a comentarlo no tuviera intención de difundir el rumor o publicarlo aún más. Esto significa que se limita a repetir el chisme a una audiencia que se presume que ya lo había escuchado. O sea, si alguien... Repite. Si alguien repite algo. Sí, claro. Si alguien repite algo que ya presume que las demás personas lo sabían, no está entrando en el Lashon Hara. Pero que no puede aumentarle a eso que se ha escuchado. No puede agregarle algo más. Sin embargo, si uno tiene la intención de aumentar en audiencia, está prohibido. En el libro Hafez Haim también encontramos esta misma posición del rabino. El rabino Menashe Klein, responsa Mishneh Alajot 9.253, afirma el peligro de Lashon Hara por escrito. También en Hafez Haim y Hilchot Lashon Hara 1.8 hace mención a este tema. Perfecto, esa es la presentación. ¿Okay? Ok. Bueno, esa es la presentación que tenía dentro de lo que aplica el Lashon Hara y lo que hemos visto en el texto. Hay una forma de evitarlo, hay una forma de corregirlo, y siempre nos dicen los Jajamim que la persona afectada debe de estar presente, porque esto es básicamente igual como un juicio que se hace a la persona. En un juicio está el acusador y está el acusado. Allí nos dice el Hafez Haim, y también está en parte del Shulchan Aruch, que esto ya no sería la Lashon Hara, sino que sería para remediar y corregir una situación. En muchas ocasiones, y el texto del Rambam trae muchos comentarios sobre ello, es el poder hablar cara a cara con la persona y corregirlo antes de comentarlo a otras personas. Cuando se comenta hacia otra persona y que no está la persona afectada, ¿estoy siendo claro? Y no está la persona afectada, la persona que escuchó el rumor no puede difundirlo a otro. Es más, dicen los Jajamim que cuando uno escucha el que están hablando mal de una persona, es mejor pasar por tonto a escuchar el comentario. Y si lo escuchaste,
no difundirlo, sea bueno o sea malo, a menos que sea para corregirlo y hablarlo con la persona afectada. Eso hace parte del alajá. Eso hace parte del comportamiento y como lo vimos y lo expresé empezando el diálogo de hoy, la alajá mide muchas partes de nuestra vida diaria. No solamente mide cómo hacemos o no solamente se expresa cómo debemos hacer los rezos, ni cómo debemos hacer el Shema, sino también cómo debemos comportarnos nosotros en sociedad. Y esto es de años de experiencia, que por los años de experiencia se va volviendo ya una ley. Ahorita debate, son las 8:32, podemos empezar a comentar preguntas, ideas que tengan. ¿Ninguna? ¿Ha sido claro el tema? No, Alejo, Dime. todos saben que el bochinche en Cali es un deporte nacional, ¿sí o no? Correcto. Yo trato siempre como de que me llegan con el bochinche y como que trato de que me entre por un oído y me salga por el otro, pero es muy difícil, a mí se me queda grabado todo. Sí. Y tratar de hacerle caso omiso a ese bochinche es difícil. No sé si tenés algunos tips. Sí, para eso dice Shulchan Aruch y también está en el Hafetz Haim que la persona debe ser juzgada siempre para bien. Por ejemplo, si a ti te hablan mal de alguien, tu juicio no puede ser tomarlo literalmente como te lo dijeron, sino primero tú mismo averiguar si es verdad, ¿sí? No se debe tomar los prejuicios o los chismes de antemano como si fueran ya la realidad del horizonte. Se debe de escuchar la otra parte, la contraparte, pero no entrar a la contraparte con el chisme que te dijeron, sino simplemente conociéndolo, ¿sí? Cuando tú entras a conocer a la persona de la cual te hablaron y puedes tomar ya tu propio juicio, ese juicio queda para ti. Y ahí puedes difuminar o discernir si lo que hablaron era bien o era mal. El problema es cuando la persona que habla mal de la otra persona no se toma la iniciativa o no se toma la primicia, perdón. No se toma el tiempo, toda Rabina, no se toma el tiempo de desmenuzar si esto realmente fue así o no fue así. ¿Sí? Alejo, doy un aporte. Claro, dime. Hola Magnolia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo digo, precisamente estaba escuchando hoy un rabino con relación al tema que tú estás mencionando. Sí. Y en el mundo en el cual yo me desempeño, que es el mundo de los negocios, es un mundo muy difícil, muy complejo. Es tan complejo porque el uno quiere tumbar al otro, el otro quiere sacarlo del paso, el otro habla de en fin, es muy complejo pero yo tomé una situación dentro de todo este contexto del chisme o de la mala lengua, es el permiso que tú te des para escuchar algo. Yo he vivido situaciones dentro de la organización que debido a un chisme, pues se han dañado relaciones, se han dañado amistades. Eso para mí es muy delicado y el tema para mí es delicado porque yo no me doy el permiso ni de escuchar ni de confirmar. Yo creo que cuando uno está al frente de una persona tiene que tener la madurez y la habilidad de conocerla y de pronto analizar un poco sus alcances. Pero el tema de la mala lengua es un tema de disciplina y de permiso. Si yo me disciplino dentro de mi voluntad a no permitir de que de mi boca salga un mal comentario o no permitir de que alguien me haga un comentario, ahí funciona la disciplina y la voluntad. O sea, eso es lo que me ha funcionado a mí para no caer. No es que no caiga en algún momento uno, ay, mira tal comentario, porque es una disciplina muy fuerte para llevar y no es que no se pueda hacer, sino que hay que comenzar a hacerlo y que la voluntad que uno tenga
de no permitirse o no darse ese permiso. Correcto. Yo pienso, por agregarte, Magnolia, lo que tú estás diciendo, yo pienso que tiene mucho que ver con la actitud que tú asumas frente a los demás. ¿En qué sentido? Si lo que tú buscas en los demás es encontrar la parte buena, no te vas a permitir el lujo de que alguien hable mal, porque de entrada tú puedes decirle, mira, no quiero escuchar tal cosa. O por favor, limítate a contar o a decir el hecho, más no lo que tú piensas. Porque a veces la gente tiende a eso, ¿no? A adornar las cosas de manera tal que algo que era súper chiquito, que no tenía validez, que carecía de importancia, a medida que va pasando de boca en boca, se va volviendo cada vez una madeja más grande hasta que se convierte en algo que no lo puedes desenredar. Entonces, la idea es también una cuestión, lo que tú dices es cierto, es una cuestión de actitud. Si yo no me permito escuchar chismes que puedan hacerle daño a otros, porque la idea es que nosotros no estamos para dañar a nadie, nosotros estamos para apoyarnos unos a otros. Y está bien, en el medio que tú trabajas, que es el medio comercial, se tiende mucho a hacer ese tipo de cosas, sí, para tumbar un proyecto, para desprestigiar una marca, para que un producto que de pronto tiene un buen goodwill en el mercado, de repente la gente empiece a dejarlo de comprar o dejarlo de consumir, pero nosotros debemos ser muy cuidadosos porque no podemos permitirnos hacerle daño a un tercero. Incluso, para agregarte, Magnolia, en la parte Estoy de acuerdo. en la parte de Shulchan Aruch te habla de las leyes comerciales, te dice que está prohibido incluso hablar de la competencia. No se puede hablar de la competencia, ni para bien ni para mal. Eso está en la parte de Shulchan Aruch, de partes comerciales. Y retomando lo que tú decías de el no permitirnos escuchar los temas de otro, eso también lo hablan los jajamim. El jajamim que dice que si estás en reunión de tu grupo y empiezan a hablar Leshon Hara y por tú no participar de ese Leshon Hara te toman como tonto, es preferible pasar por tonto que a escuchar malos comentarios. Pero si escuchaste el mal comentario, debes de juzgar a la persona para bien, no para mal. O sea, no por el comentario que hayan hecho, sino para bien. Y darte el tiempo de poder, sin necesidad de que la persona afectada se dé cuenta, de poder conocerla y sacar ya tus propias conclusiones sin comentarlo con los demás. Es como escuchar la otra cara de la moneda. Exacto, es como escuchar la otra cara. Alejo, pero ¿sabes qué pasa? El tema de que es que uno, y eso es lo que yo trato con el judaísmo, de no ponerme en la posición del juez. Que todo el tiempo estamos juzgando internamente. Es correcto. Y lamentablemente nosotros a veces lanzamos el juicio, lo lanzamos muy a la carrera y no nos damos, por eso te digo, no nos damos no nos permitimos el conocer el otro punto, sino que nosotros juzgamos y ya lo damos por sentado de que es así. No puede ser. Hay la parte de la halajá que te dice, la parte de Hafetz Haim y Shulchan Aruch, incluso Maimónides lo comenta en el Mishnah Torah, que cuando tú tengas que hablar algo de una persona, que procura siempre sea para corrección, para beneficio. Ejemplo, si una persona comete un error, por ejemplo yo, en este momento cometo un error al hablar con ustedes y alguien de ustedes se dé cuenta, no es necesario comentarlo entre los demás, sino que me llaman y me dicen, cometiste este error, y ahí yo lo voy a entender y lo voy a poder mejorar. Ahora, si el error lo hice, es que hay situaciones, por ejemplo, hay una posición en estos días que estuve celebrando Rosh Hashanah también con otras personas. Uno me decía, es que nosotros estamos acostumbrados primero a hacer el rezo del vino y después irnos a lavar las manos. Y otra es la posición que yo tenía de lavarnos las manos y después hacer todos los restos, ¿sí? Hay que mirar las dos posiciones, porque puede hacer que lo que yo haya dicho tenga énfasis en otro tema y por eso se dijo. ¿Me estoy haciendo entender?
¿Sí? Sí, lo que quiere dar a entender es que de pronto lo adquirió por la costumbre del entorno donde él está, pero no porque sea un error, sino porque Correcto. es la costumbre de ese sitio. Correcto. Y de pronto hay otra corriente que lo realiza de manera diferente. Y si no significa que el uno esté equivocado o que lo uno sea mejor que lo otro, sino que de pronto ambos son... Tienes la razón. tienen la razón, son aparentemente correctos y debemos aprender a ser también tolerantes y entender que esto viene de otra cultura, de pronto viene de otro sitio, de otra escuela. Escuchemos a ver qué nos trae o qué nos tiene para contar. Y esa es la parte que a veces nosotros no tenemos en cuenta, sino que de una vez nos creemos Dios y juzgamos o atacamos sin tener las dos versiones, ¿no? Sin tener las dos campanas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque con la boca podemos destruir con mucha facilidad a una persona, no solo a una persona, podemos destruir cualquier cosa a través de la boca. Hola Alejandro y Rita. Hola. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, dale. Es que lo que dicen es muy interesante, es una gran realidad. A veces no hay verdades absolutas. O sea, hay formas de actuar que sencillamente las dos están de forma correcta, como por ejemplo lo que decías del lavado de manos con respecto antes del vino, después del vino. Hay situaciones en que hay opiniones también, que hay varias opiniones y no necesariamente hay una verdad absoluta. Lo enriquecedor es respetar, digamos, cada uno el criterio diferente, manejándolo, y eso no es la sonora, sino que cada uno tiene una interpretación o una forma de pensar diferente. Y respetarnos, eso nos enriquece y nos hace crecer, diría yo. Correcto, totalmente de acuerdo, Kurt. Yo creo que, mire, el Lashon Hara, como tal, como alajá, es algo muy mínimo con respecto a todo lo grande que es la alajá, o sea, todo lo que cubre la alajá. E incluso cubre lo que es comportamientos cuando estás entrando a un sitio nuevo, bueno, en fin. Este tema incluso ha sido muy mencionado y a través de todos los tiempos es una alajá que se ha mantenido, y en muchas ocasiones los rabinos han entrado en mutuo acuerdo, básicamente en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Yo pienso que a manera y a título personal, nosotros deberíamos tener estos espacios porque nos enriquecen, y a manera que nosotros vamos enriqueciéndonos culturalmente, vamos entendiendo el porqué de las cosas. El Lashon Hara no viene apenas de ahora, eso viene de hace mucho tiempo. Incluso hay un comentario de el rey el más sabio, Salomón, que decía que la lengua es el final o el principio de los días de una persona, porque con la lengua puedes matar o puedes alentar. Ese era el comentario que él siempre hacía. De todos modos, el Lashon Hara es una corrección, es una forma de nosotros por estar en comunidad sin que haya lo que pasó en el segundo templo, sin que haya odio gratuito. ¿Por qué se dio el odio gratuito en el segundo templo? Por los malos comentarios entre el mismo pueblo. El odio gratuito no salió fue porque salió y apareció, sino que muchas veces se comentaban cosas y no se les daba solución y quedaba en los corazones de las personas. Y ahí sí resarcir o cambiar un sentimiento a una persona toma tiempo. Por eso se creó también estos días, o lo que viene la Selijó, no solamente es pedirle perdón a Dios, es pedirle perdón también a aquellas personas a las cuales hemos afectado con acciones o cosas que se hayan dicho.
Es más, tomando clase del rabino, el rabino Menashe, esta mañana con respecto a la Selijó, él mencionaba 3 facetas que tiene el perdón, o 3 facetas que tiene la Selijó, que es Hatiti, que se hizo sin querer. ¿Perdón, me lo corriges? ¿Está bien? Hatati, perdón. Hatati, que es sin querer, una transgresión que le hice a alguien sin querer, sin sentirlo, sin premeditarlo, sino que se fue espontáneamente. Hatati, Abiti. Ok, Abiti, sabiendo, sin dominar, o sea, fue espontánea. Sabía lo que estaba haciendo, hice lo que estaba haciendo, pero fue algo espontáneo. Y Pashiti, que lo dice él, que ella es rebelde, es porque ya me dio, y perdóname la expresión, la gana de hacerlo. Cuando yo tengo tiempo de pensarlo, cuando yo tengo tiempo de meditarlo, es porque mi corazón y mi pensamiento ya lo tienen en acuerdo. Y es ahí cuando nosotros debemos presentar las disculpas, ¿sí? No solamente a Dios, con la Selijó, con trasnocharnos, con madrugarnos a hacer el arrepentimiento, el pedir perdón. No, es también coger el teléfono y pegarle la llamada a la persona y decirle, mire, disculpe porque cometí el error. Sea sin querer, sea por explosión, lo hice en el momento de furor, en el momento en el sitio, o sea porque lo pensé, lo medité y lo hice. Alejo, ¿me permite una? Sí, señor. Sí, señor. Ok, quiero comentar 3 cositas. La primera, cuando se habla de la tonada, se dice que hay 3 muertos, como mínimo. Correcto, sí. El que lo está diciendo, el que lo está escuchando y a la persona de quien estamos hablando. Correcto. Entonces, siempre pensemos que hay mínimo 3 muertos de por medio. Segundo, hay un cuento muy famoso sobre la Yonara y es tan grave que es igual que si yo le dijera a una persona que ha dicho un chisme o un mal comentario sobre alguien, como si le dijera, coja una hoja de un blog o una hoja tipo carta, rómpala en 100 pedacitos, tírela al aire y luego trate a unir. Imposible. Eso es lo que queda cuando nosotros hacemos un mal comentario sobre otra persona. Ya queda afectada la reputación de la persona. De esa persona. Correcto. Tú comentabas, y ahorita también comentaba, sobre la justicia. Por eso la justicia, el símbolo de la justicia es una balanza. Pero yo siempre digo que también debe ser como una moneda. Porque así como hay una cara, también hay un sello. Por eso un juez debe de escuchar al que están demandando y el demandado para poder tomar un juicio correcto sobre cualquier caso que esté realizando. Y por último, y lo tenemos muy de moda, yo lo llamo la Yonara tecnológica. Sí que nos fascina últimamente en las redes sociales colocar cantidad de cosas que muchas veces no nos tomamos el trabajo de verificarlo. Caso muy particular. Por ejemplo, hace poquito que metieron a la cárcel al expresidente Uribe, independientemente que sea culpable, no sea culpable, que haya hecho o no haya hecho. Muchas personas, pero muchas, salieron a alegrarse y a colocar mensajes de alegría porque a esa persona la habían metido a la cárcel.
Eso es un lechonara también. Que esa forma tecnológica que estamos utilizando en nuestras redes sociales para hablar mal de una persona, o para hablar mal de Petro, o para hablar mal del presidente Duque, o para hablar mal de cualquier otra persona. Eso está afectando nuestro medio, y a eso debemos de tenerle también un poquito más de cuidado, de ser un poquito más responsables con nuestras redes sociales. Eso es lo que te quería comentar. Lo que yo considero es que es lo mismo, independientemente por el medio que lo estés transmitiendo, llámese escrito, verbal, llámese tecnológico, como tú lo dices, o como sea. Yo pienso que lo que hay que medir es la lengua. Hay que mirar, ser muy conscientes que la otra persona afectada también es un ser humano, también tiene familia, también tiene derecho de vivir y salir adelante. Entonces, ¿por qué tenemos que humillarlo o maltratarlo o hablar mal de él si el mundo fue creado para que todos tengamos un lugar, un espacio donde crecer? Entonces, yo pienso que, volviendo a algo que dijo Humberto al principio, que uno escucha cosas y las cosas se quedan grabadas, tenés que hacer como la memoria del computador, que cuando apagas el computador se borra todo aquello que es inservible. Correcto. Entonces tú deberías hacer lo mismo y esas cosas olvidarlas o dejarlas en la papelera, digámoslo así, para que no te afecte. Y pienso que no es una labor fácil, es algo en lo que siempre caemos y pecamos, y a veces lo hacemos ni siquiera con intención, sino que, como dijo por ahí alguien, creo que fue el mismo Humberto, que es como la característica que tenemos los caleños. Entonces pienso que esa es parte de nuestra corrección y allá debemos empezar a guiarnos. No tenemos que esperar que el otro empiece a cambiar, debemos cambiar cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva. Correcto. Yo pienso que Alejo, está correcto lo que dice la señora que en este momento dio su opinión. Y hay una cosa más terrible y más preocupante, la famosa palabra que se ha impuesto, que es el bullying, lo que está pasando con los niños. Hace más o menos antes de pasar esta pandemia, estaba hablando con el abogado de la empresa y me mencionaba una situación que debido a esto, a que una niña la desprestigiaron a nivel de las redes sociales, esa niña prácticamente casi se suicida. Entonces, el tema que estamos tocando en este momento es tan complejo que es un tema también cultural, pero es un tema que no solamente es a nivel de adultos, sino que lo estamos viendo a nivel de nuestra juventud. Una pregunta. Porque de alguna manera nosotros somos el ejemplo de la juventud. Si nosotros lo estamos haciendo, ellos lo replican. Piensa que las generaciones van mirando y van emulando lo que hacen los adultos. Entonces debemos empezar a cambiar todos para que la cosa cambie. Y no esperar que nazca una generación que ya al nacer haya cambiado de actitud, porque eso nunca se va a dar. Correcto. Unos amigos montaron una empresa, no sé si aplica o no aplica, Alejo y Mura. Montaron hace unos años una empresa de analítica de datos donde colocaban un fake news en diferentes grupos de redes sociales, el cual era como una carnada para mirar cuál era la intención de voto. En Colombia la intención de voto es signo de pesos en cada proceso electoral. ¿Aplica o no aplica? Hoy en día están en Bogotá tapados en plata, colocan una mentira en una red social y de ahí se genera un debate y empiezan a capturar datos. Es una forma de mercadeo. ¿Les va bien? Mercadeo, sí, pues válida no porque arranca desde una mentira, ¿sí? Y es sacar, como dicen por ahí, el provecho de los demás. Como dice por ahí el jergor popular, de una mentira salen verdades.
Entonces, primero que todo, esta empresa arranca con algo que no se debe de hacer, ¿correcto? Pero pues igual, si les ha funcionado, pues ellos será como lo justifican después. Mira, Alejandro, Dime, Mimi. con respecto a lo que acaba de decir Humberto, Sí, señora. precisamente ahora hay un documental que está pues muy de moda en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Y eso que acaba de decir Humberto es, diría yo, el tema fundamental y me gustaría mucho que pudieran todos ver ese documental porque es de qué manera nos está manipulando de qué manera tan susceptible nos manipulan las redes sociales, ¿no? Y él puso un ejemplo y de verdad vale la pena ver ese documental de Netflix. Se llama El dilema de las redes sociales, para que no se lo pierdan. Dura Sí, 1 hora y media, pero vale la pena. los grupos rusos de analítica de datos lo hicieron para las elecciones de Trump. Fue confirmado. Para el tema del plebiscito, usaron el modelo de Venezuela. No se escucha bien, no se escucha bien, tengo que cerrar el micrófono. Ya, correcto. Allí. Lo usaron para generar fake news, generar un modelo con el tema de Venezuela, sea verdad o sea mentira lo que ellos definan, y lograron tumbar el plebiscito. En fin, o sea, a punta de mentiras nos están dominando de una u otra forma, ¿no? Es que es como se dice en los partidos políticos cuando alguien quiere tirar a la presidencia. A veces cada partido tiene su punto de vista y ambos son razonables. El problema es cuando ya se pasa la difamación, porque realmente ambos pueden tener un punto de vista hacia la solución de un problema y es totalmente válido. Pero cuando ya se pasa la difamación es cuando ya viene la shonara. Pero realmente los dos puntos de vista son respetables, son válidos, pero cuando no entran en competencia de ganar en vez de contribuir es cuando vienen los enfrentamientos y ahí se convierte de pronto lastimosamente sin querer, empieza a ver la sonara de un lado o del otro, que es lo que sucede tanto cuando hay pues partidos políticos luchando por una presidencia, ¿no? Diría yo. Por eso es lo importante de darnos el tiempo a conocer cada comentario o cada punto de vista de estos dos partidos. Bueno, de todas formas, mi punto de vista y como ya para concluir mi intervención, a mí siempre me enseñaron desde muy pequeño que uno debía aprender de los mayores y yo pienso que cultura más antigua y mayor que hay en este momento es la judía. Y en este momento por eso he estudiado tanto tiempo lo que es la parte de alajá, porque no solamente me enseña a cómo manejarme con los demás, sino que me enseña también algo que es, y que ya me acordé de lo que decía el doctor Bromer, ética. Tener ética. Podemos tener mucha Torá, pero sin ética no tenemos absolutamente nada. Muchas gracias por mi parte, por toda su audiencia, por estar aquí presente con nosotros, por compartir este espacio, por dedicarle un poquito de tiempo a